Profesor y compañeros, tengan ustedes un bonito día. El día de hoy vamos a hablar sobre los manómetros y barómetros. Como introducción, las medidas de precisión son las más importantes que se hacen en la industria, sobre todo en industrias de procesos continuos como el procesamiento y elaboración de compuestos químicos. La precisión es una fuerza que ejerce sobre un área determinada y esta se mide en unidades de fuerzas por unidades de área. Esta fuerza se puede aplicar a un punto en una superficie o distribuirse sobre esta. Cada vez que ejerce se produce una deflexión o distorsión en un cambio de volumen. Las mediciones de precisión pueden ser desde valores muy bajos, que se consideran un vacío, hasta miles de toneladas de una unidad de área. Los principios que se aplican a la medición de precisión, esta se utiliza también en la determinadas de temperaturas, flujos y niveles de líquidos. Objetivos. Objetivo general. Las perturbaciones atmosféricas son responsables de las variaciones de presión. Una presión baja y sobre todo si es un descenso rápido, este nos indica una depresión y por lo tanto un mal tiempo. El barómetro es por tanto una de las herramientas más útiles. Gracias a él lograremos comprender, dar un uso debido y también facilitar a las personas que trabajan al aire libre o tal vez que tienen que planificar actividades de ocio al aire libre, que estos barómetros no nos sirven para ayudar o tal vez para medir las presiones de todo tipo de gases. Por eso pueden encontrarse en gases envasados, como por ejemplo los tubos de oxígeno. Gracias al barómetro podemos tener predicciones a corto plazo del clima atmosférico. También mediremos y comprenderemos la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica. A este tipo de manómetros se les conoce también como manómetros de presión. Entenderemos mejor sobre la comparación de la presión atmosférica con la de dentro del circuito por donde circula el fluido. Como objetivos específicos tenemos el primer objetivo que sería reconocer los distintos tipos de manómetros, los barómetros y también su funcionamiento. Después tendríamos la de comprender, identificar, diferenciar el uso, los tipos y unidades para realizar estas mediciones. Tipos de manómetros. Existen 6 tipos de manómetros. Manómetro Bourbon, manómetros de columna líquida, manómetros de uso general, manómetros industriales de acero inoxidable, manómetros para procesos industriales, manómetros diferenciales. ¿Cómo usamos el manómetro? Primero es conocer el fluido a que se medirá la presión. Debes revisar y considerar si el fluido es corrosivo. 2. Tratar de identificar el rango de presión del instrumento. Lo que debes hacer es multiplicar por 2 la presión que alcanza tu proceso. Un ejemplo es: alcanzas la presión de máxima de 3.5 kilogramos por centímetro cúbico. El rango de tu manómetro debe ser de 7 kilogramos por centímetro cúbico. Con este paso se evita problemas de sobrepresión y que ocasionan que el instrumento pierda la calibración. 3. Debemos seleccionar el tipo de conexión, ya que hay una gran diversidad de tamaños y posiciones. 4. Determina el tamaño del manómetro con base a la posición de lectura o la exactitud deseada. Por último, seleccionar las opciones adicionales como un manómetro lleno de glicerina, el cual te sirve como amortiguador de presión o puede ser un desgrase para utilizar con oxígeno hasta algunos accesorios industriales. Manómetro casero. Los materiales que nosotros hemos utilizado para la elaboración del manómetro casero fueron: 1. Tijeras. 2. Silicona líquida. 3. Regla. 4. Un vaso de colorante. 5. Marcadores. 6. Una manguera delgada. 7. Una superficie plana de madera. Y 8. Una jeringa de 10 mililitros. Continuando con la elaboración de un manómetro casero, primero tenemos que saber qué es un manómetro. Mayormente los manómetros sirven para determinar la presión de los fluidos. En esta parte comenzaremos con el manómetro casero. Lo primero que necesitamos es esta superficie plana, la manguera, la jeringa y un vaso con agua para determinar la presión de este fluido. Vamos a comenzar pegando con silicona todos los materiales que tenemos y comenzaremos con la elaboración de este manómetro casero. Acompáñenos. Unos minutos más tarde. Continuando con el manómetro casero, podemos explicar un poco más. Aquí podemos ver el equilibrio atmosférico en este líquido.
También acá podemos ver la presión atmosférica ejercida, y esto hace que este líquido esté igual, en equilibrio. Entonces podemos ver acá que la presión del aire que nosotros vamos a ejercer, podemos ver que este líquido comienza a subir. Eso quiere decir que el líquido trata de igualar la presión del gas que hemos ejercido nosotros. Barómetro casero. Los materiales que nosotros hemos utilizado para la elaboración del barómetro casero fueron: 1. Tijeras. 2. Regla. 3. Un globo. 4. Una cajita. 5. Silicona caliente. 6. Un vasito de vidrio. 7. Marcadores. Y 8. Un popote. Ahora vamos a explicar sobre la elaboración de un barómetro casero o un manómetro casero. En esta oportunidad quiero explicarles un poco más sobre esto. Estos son instrumentos de medición de presión. Mayormente estos se utilizan en las industrias y podemos ver que esto está equivaliendo en bares y también en PSI. Estos mayormente lo utilizan las industrias para ver, la presión de un fluido o la presión de un gas. Comenzaremos con la elaboración de un barómetro casero, sin antes explicarles qué es un barómetro. Mayormente los barómetros son utilizados para medir la presión de la atmósfera. En esta oportunidad vamos a elaborar un barómetro casero. Comenzaremos con los materiales que ya tenemos el día de hoy. Estos globitos de acá se ponen encima del barómetro. Para tenerlo un poco más listo, lo vamos a avanzar rápido. Y comenzaremos con la colocación de un popote. Esto mayormente va a ser, imaginemos, lo que va a simbolizar si el clima va a ser lluvioso o soleado. También estos instrumentos caseros como el barómetro también sirven para ver, si imaginemos, si va a haber un clima soleado o un clima lluvioso, ya que esto está relacionado con la presión. Podemos saber mientras más presión hay, pues va a ser un día soleado. Si es menos la presión, pues va a ser un día lluvioso o con nubes. Como podemos ver el día de hoy, el clima es un poco más soleado, entonces el barómetro va a fijar un poco más en arriba. Comenzaremos con la colocación de todos nuestros materiales en el barómetro casero. Unos minutos más tarde. Ahora quiero explicarles un poco más sobre el funcionamiento de este barómetro casero. Como podemos ver, el día de hoy este barómetro casero lo hemos hecho funcionar para ver el clima relacionado con la presión atmosférica. Podemos ver que en el Cusco el clima varía un poco, pero sabemos que en estos tiempos a veces el clima es soleado y lluvioso. Y esto es muy eficiente para determinar la presión atmosférica que ejerce a través del día. Este es el resultado final del barómetro casero. Simulador del manómetro. Ahora comenzaremos con la simulación del manómetro. En acá podemos ver la presión del fluido o flujo. Podemos ver que en este simulador podemos un poco más aumentar el fluido o tal vez disminuirlo, abriendo. Y también podemos ver la densidad de este fluido. Podemos ver el agua que está en 1000 kilogramos por metro cúbico, o tal vez en gasolina, o tal vez en miel. También vamos a determinar la gravedad. Esto podemos ver en la gravedad que está a 9.8 metros por segundo cuadrado. Esto lo podemos subir o bajar. Acá vamos a utilizar este medidor de la presión, de las cuales esto podemos ver que en la altura puede variar la presión, pero a nivel horizontal pues este no varía. Esto podemos medir la presión de este fluido. En acá también podemos utilizar la regla y también podemos utilizar un cuadrilla. En acá podemos ver que está en metros y en acá podemos utilizar dos de estos medidores de presión para ver, imaginemos, la presión de este fluido que esté en kilopascales. Esto también lo podemos cambiar en las unidades como atmósferas o en el inglés que está en pies, pero la presión estaría en PSI. En atmósferas estaría en atmósferas y en métrico estaría en kilopascales. Podemos ver que en la densidad de fluido podemos ver que las presiones varían. Esto también podemos ver un poco más apagando en la atmósfera. Podemos ver que aquí la atmósfera está en 0, pero podemos ver que la presión del fluido sigue habiendo datos. Eso quiere decir solamente para determinar la presión de los fluidos sin considerar la atmósfera. También podemos un poco más ver
lo que ocurre en este simulador a partir de los datos que nosotros obtengamos. Simulador del barómetro. Ahora comenzaremos con el simulador del barómetro. En acá podemos ver que en este simulador comenzaremos con los estados de la materia. Presionando estados, en acá podemos ver que en este recipiente cerrado, podemos ver que acá comenzaremos con el agua. Sabemos que el agua tiene tres fases de sólido, líquido y gaseoso. Al momento de disminuir la temperatura o aumentar la temperatura, estas van a cambiar sus moléculas. Podemos ver que las moléculas comienzan un poco más a extenderse. Sabemos que ahorita está en fase sólida, pero poco a poco va a pasar a fase líquida y después a la fase gaseosa. Podemos ver también que al aumentar la temperatura, el termómetro comienza también a elevarse. Estos pueden ser en Kelvin o en Celsius. Y así podemos ver esos tres estados del agua. Un poco más hablando sobre el barómetro, podemos apreciar que en este recipiente ya un poco más hay este medidor de presión. En acá podemos ver que nosotros podemos aumentar las moléculas en el recipiente cerrado. Esto también podemos ver, pero en esta partida vamos a ver con el agua. En acá podemos ver que se puede aumentar la temperatura o disminuir, como lo hemos explicado. Pero en esta oportunidad queremos ver sobre la presión en este recipiente cerrado. Nosotros al aumentar la temperatura podemos ver que las moléculas del agua comienzan un poco más a expandirse, ya que normalmente las moléculas comienzan a tener mayor movimiento cuando hay más incremento de temperatura. Y nosotros al ejercer la presión podemos ver que estas moléculas comienzan un poco más a comprimirse. Y al aumentar más la temperatura, pues podemos ver que el termómetro ya ha excedido. Entonces podemos ver que en acá la presión comienza un poco más a subir. Y esta presión está en atmósferas. Entonces como nosotros aumentamos más la temperatura, pues podemos ver que las moléculas comienzan un poco más a expandirse y tener más movimiento. Entonces al aumentar más la temperatura, pues comienzan a acelerar estas moléculas. Después de un buen tiempo nosotros queremos un poco más ver qué pasaría si esto sigue. Entonces vamos a comprimir y podemos ver que mientras más comprimamos, pues esto puede explotar. En nuestra vida cotidiana. Ahora comenzaremos con la olla a presión. El funcionamiento de esta olla a presión pues necesita una válvula que limite la presión liberando el vapor. Pues en esta parte podemos ver que estas ollas a presión pues son muy necesarias en nuestra vida cotidiana para la preparación de alimentos. Y esto es a la vez por mientras más temperatura tengamos y más presión haya en este recipiente, pues este puede lograr explotar. Preguntas. La importancia del manómetro en el laboratorio. Un manómetro que te indica la presión interna, ¿no? Entonces ese es un manómetro, ¿ya? Está en la cabeza, en la salida de la bomba y en la entrada de la bomba también. Tienes dos datos, uno que está en bar, que es una unidad, y el otro es en PSI, ¿ya? Entonces en libras por pulgada cuadrada, ¿no? Esos son los dos, ¿ya? Esos son los manómetros. Mecánica de fluidos y el manómetro de aguja. ¿No? Que te da pues, la presión en columna de agua, ¿no? Entonces ahí tienes una escala en milímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces te indica la presión de la columna de agua, ¿no es cierto?, dentro del sistema. ¿Y cuál es la importancia del isómetro? La importancia es que te hace la lectura pues, de la presión del agua, ¿no? ¿Cómo lo podríamos aplicar estos manómetros en la ingeniería ambiental? Ya. Netamente pues para ver, por ejemplo, la presión ambiental, ¿no? Una que es presiones ambientales, podemos sacar o las presiones internas de un equipo, ¿no? Y algún problema que puede causar este tema, ¿no? Yo, profesor, muchas gracias. Pasando a conclusiones, los diferentes tipos de manómetros y barómetros, estos permiten realizar la medición para diferentes aplicaciones. Esto donde se requiere lecturas de precisión
y precisión atmosférica. También cabe destacar el estudio con base de todo lo referido sobre manómetro. Podemos decir que esto cumple un rol muy importante a nivel industrial y comercial, ya que los mismos son usados casi diariamente por diferentes y grandes compañías industriales que elaboran en este campo, como lo es el estudio de las precisiones. El barómetro también nos da a que es un instrumento que puede medir la presión atmosférica o también puede ser índice o indicador de estado de una situación o procesos, ¿no?